El tema que vamos a estudiar este día se titula Si continúan en la fe. Y es un tema muy importante porque tiene que ver con esto de la reconciliación que Jesús está obrando, que obró por medio de la sangre de su cruz, como lo dice el texto que estamos considerando en Colosenses. Y recuerden que justamente durante esta semana estamos hablando de la reconciliación y cómo sus efectos llegan a nosotros de manera personal. Claro, en el versículo 20 que leíamos la semana pasada y con el que se terminaba, se hablaba de la reconciliación a un nivel macrocósmico. Pero, ¿qué impacto tiene eso a nivel personal? Bueno, eso es lo que estamos estudiando durante esta semana. Ayer ya consideramos cómo lo que hace el Señor Jesucristo comienza a transformar nuestra vida. Porque claro que Dios tiene un propósito para nosotros, que es nuestra santificación. Así que cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que se necesita una reconciliación justamente porque éramos enemigos de Dios. Y ayer vimos eso. Hoy vamos a orar pidiendo al Señor su ayuda para saber a qué se refiere esto de si permanecemos en la fe. ¿Por qué está condicional? ¿Y qué es lo que está diciéndonos el texto bíblico a nosotros sobre qué necesitamos hacer día a día para permanecer en Jesús? Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, estamos muy agradecidos porque cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta de cuánto tú nos amas y cómo tú guías nuestros pensamientos de tal manera que podamos afirmarnos en ti, que podamos crecer en ti y que en Cristo Jesús podamos realmente hacer una nueva vida, porque es Cristo en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, pues estamos estudiando Colosenses. Vamos a ir al texto que vamos a considerar como base para nuestra reflexión del estudio de este día. Aquí en Colosenses, capítulo 1, se nos dice lo siguiente. Bueno, ya leímos ayer el versículo 21 y verso 22, y vamos a ir al verso 23. Aquí dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Llama la atención justamente esto de pero es necesario. Recuerden que venimos hablando sobre cómo Jesús nos ha reconciliado con Él. Primero, en el verso 20, como destacaba hace un momento, la reconciliación de todas las cosas, es decir, todo el universo reconciliado gracias a lo que Cristo hizo. Pero luego a nosotros, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos. Por eso se necesita la reconciliación. ¿Y por medio de qué se obró esta reconciliación? Por medio de su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se combina el hecho del gran plan de salvación y la obra de la encarnación dentro de este plan. Porque hablando del plan de Dios, mañana vamos a tocar algunos puntos, es importante que destaquemos que Dios lo ha conducido todo justamente para que pueda obrarse esta reconciliación. Pero, y ese es el texto que comienza aquí Pablo, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe. Hay palabras claves aquí. Voy a comenzar con la palabra clave o con la expresión en la fe. Y luego abordaremos la palabra clave permanecer. Noten que justamente el apóstol dice que es necesario, y hay un pero es necesario. ¿Quiere decir esto entonces que no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz para nuestra salvación? La respuesta directa a esto es, lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. No se necesita nada más de parte de nosotros para nuestra salvación. Pero, y aquí viene el punto importante, Dios respeta las libertades humanas. Y en ese sentido nos da todavía la oportunidad de elegir. Lo que Cristo hizo en la cruz garantiza que el pecado y la muerte están derrotados y finalmente van a ser destruidos. Noten esta fase, ¿no?
En este momento no han sido destruidos, pero van a ser destruidos, el pecado y la muerte, pero ya han sido derrotados. La sentencia es irrevocable, serán destruidos. En este sentido, ahora Dios nos ofrece la oportunidad de escapar de esa destrucción. Es una oportunidad de elegir. Igual que al principio, Dios le dio a Adán y Eva la oportunidad de elegir. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy centrándome en este momento en el tema de la elección? Porque Dios no podría tener un universo en el que las personas o los seres elijan o más bien lo amen por la fuerza. Tiene que haber una elección. Y Dios se permite esto, lo voy a decir, estoy tratando de explicarlo, estoy con palabras humanas, pero Dios se permite esto porque sabe que la única manera en que el universo puede estar en armonía es si todos elegimos el amor, el camino del amor. Por eso es que aun cuando el pecado y la muerte han sido derrotados y finalmente van a ser destruidos, Dios sigue permitiendo la elección. Es decir, y para terminar esta parte, este desarrollo de esta idea, Dios nos da la salvación como un regalo gratuito, pero cada uno de nosotros elige si quiere o no ese regalo. Y los resultados de esa elección se verán al final. Aquellos que han elegido el regalo vivirán para siempre con Dios, con Jesús. Aquellos que han rechazado el regalo recibirán la paga del pecado. Así que, por eso aquí, Pablo habla de por eso, pero es necesario que permanezcamos en la fe. Y aquí viene este elemento, el clave que estamos tratando de destacar, y por eso estábamos argumentando antes todo este hilo de pensamiento. ¿En la fe a qué se refiere? Esta expresión de Pablo, en la fe, es sinónima a en Cristo. A Pablo le gusta mucho esta expresión en Cristo. Y lo vamos a encontrar en todas sus cartas. Esto de en Cristo. Hay muchas menciones sobre esta expresión. Y para Pablo es de alguna manera sinónimo de en la fe. Y aquí en este mismo texto se nos habla justamente de el Evangelio. Porque todo esto está unido. En la fe, en Cristo, en el Evangelio, todo tiene que armonizar. Por eso en otras partes Pablo habla en contra de los otros evangelios, porque hay otros evangelios. ¿Y cuáles son otros evangelios? Aquellos que rebajan la obra de Cristo, aquellos que le agregan a la obra de Cristo nuestros méritos humanos, por ejemplo. Todos esos son otros evangelios. Pablo ha dejado claro en la sección que estudiamos la semana pasada que Cristo es todo. Es todo lo que necesitamos y no necesitamos a nadie ni a nada más. Solamente a Jesús. ¿Cuál es nuestra parte? Porque aquí está ese pero, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte? Es permanecer en la fe. Estar seguros de que estamos fundados en la fe. De hecho, ahí lo dice, fundados y firmes en la fe. Otro pasaje que nos puede ayudar a comprender qué significa esta expresión en la fe, en nuestra lección se destaca, y me gustaría mucho que también nosotros lo veamos, y es Efesios capítulo 3, verso 17. Porque cuando analizamos estas expresiones siempre hay que ver qué decía el apóstol en otras partes. Y ya que aquí se nos facilita el texto, lo vamos a leer. Dice así: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora noten que está este tema de Cristo, la fe, en amor. ¿Por qué esto es importante? Porque, de nuevo, todo esto es un paquete, un solo paquete. Estar en Cristo es estar en la fe, es estar en el Evangelio, es estar en el amor. Esto, hablando del amor, para hacer un paréntesis, no estamos hablando del sentimiento, no es sentimientos bonitos. El amor se refiere justamente a reflejar el carácter de Dios. Eso es estar en amor. Así que esta expresión en la fe nos permite comprender que Pablo apunta al Señor Jesucristo. Y esto es lo hermoso de este pasaje, porque aunque pone ese pero, es necesario que permanezcáis fundados y firmes.
No es en nuestras obras, no es en nuestras habilidades, no es por nuestras fuerzas que vamos a poder permanecer fundados y firmes. Es en Cristo. Pero es necesario que veamos esta frase, ¿no? Permanecer. Porque esta es la clave. Permanecer en la relación. Y me gusta mucho porque lo que está destacando esta frase, esta expresión, esta palabra, permanecer, es la relación que tenemos con Jesús. No es permanecer unido a una iglesia, que es importante la comunidad porque lo estamos estudiando, pero no es permanecer en una iglesia, no es permanecer en un lugar, es permanecer en una relación. Jesús lo dijo con claridad allá en San Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí. Y noten, ¿no? Ese es el punto. Si permanecéis en mí. Ahí también hay una condicional. Significa entonces que hay algo que yo le puedo agregar. No, yo no puedo agregarle nada a la salvación. Pero lo que yo tengo que hacer es permanecer en Cristo. Porque si no permanezco en Cristo, puedo perder la salvación. A menudo escuchamos en algunos grupos religiosos que una vez salvo no se puede perder la salvación, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña consistentemente que depende de nuestras elecciones. Noten, no le agregamos nada a la salvación, pero aceptar o no el regalo es nuestra elección. Por eso, aquí Pablo dice, pero es necesario. Y allá Jesús en San Juan 15 dice, si permanecéis en mi amor, porque al final la decisión es nuestra y Dios no la va a forzar. Si yo acepté al Señor Jesucristo, eso me garantiza la salvación. Pero si en mi andar con Cristo, yo al final decido, ¿saben qué? Mejor no. Dios no me va a forzar. Dios no va a decir, no, ya me aceptaste una vez, entonces te quedas conmigo y ya no te voy a soltar. Porque eso sería en contra del amor. El amor, para que sea amor, tiene que ser libre. El amor nos da la posibilidad de elegir. El amor nos permite a nosotros decidir si nos vamos a quedar o nos vamos a ir. Y Dios es tan amoroso que dice, la decisión es tuya. Pero claro que nos deja claras las consecuencias. Si eliges la vida, vivirás para siempre en el reino de los cielos. Pero si eliges ir por el camino del pecado y la muerte, la destrucción es el resultado. Dios es tan amoroso que nos deja claras cuáles son las condiciones, cuáles son los resultados. Entonces cada uno de nosotros elige con conciencia. Ninguno de nosotros va a poder decir al final, es que yo no sabía cuál era el resultado de mi elección. Porque desde el principio, incluso antes de que el pecado entrara en este mundo, Jesús, Dios, fue claro y le dijo a Adán y Eva, si ustedes pecan, es decir, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, el resultado es la muerte. ¿Por qué a Dios le interesa dejar claras las cosas? Justamente porque al final la decisión es nuestra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios entonces? Dios está llamándonos, por eso habla del evangelio que se predique en toda la creación. Dios está constantemente llamándonos para que podamos elegirlo a Él. Y trata de, voy a usar esta palabra del mundo romántico, trata de seducirnos, trata de decirnos, hijos, aquí está, esta es la mejor elección. En este lado de la eternidad las cosas no son tan fáciles porque el mundo no es el ideal de Dios, pero aún así Dios dice, hijo, esta es la mejor elección, porque como resultado de creer en Jesús, de permanecer en la fe, tú vas a vivir para siempre y vas a vivir en el mundo que yo creé, ya restaurado. Pero la decisión es nuestra. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de elegir si queremos o no mantenernos en la fe. Por eso, cuán importante es que pensemos en lo que significa mantener una decisión consciente de rendirle nuestro corazón a Jesús. Cuán importante es que nosotros recordemos y
comprendamos que nuestras decisiones sí importan y por lo tanto Dios está siempre llamándonos para que tomemos la mejor decisión. Y yo aquí quiero terminar con un pensamiento. No son los actos aislados los que determinan nuestra vida. Sí, a veces cometemos errores y no debemos disculpar nuestros errores. Pecamos. Somos seres humanos, pero tampoco debemos simplemente disculpar nuestra naturaleza y decir, no puedo hacer otra cosa. Recuerden, Cristo vino a este mundo y venció la muerte y el pecado. En Cristo nosotros podemos obtener la victoria. En Cristo nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Pero debemos permanecer. Si permanecemos, nuestra vida está segura. Algunos tristemente piensan que lo que hizo Jesús garantiza que no importa lo que yo haga, se van a salvar. Eso es universalismo y eso no lo enseña la Biblia, justamente porque va en contra del amor. El amor requiere libertad. Estoy resumiendo estos principios porque es importante. El amor requiere libertad. Para vivir en una relación de amor con Dios debemos haberlo elegido, porque es igual aquí cuando vemos una relación de pareja. Es una elección diaria la que se hace por mantener la relación matrimonial. Si no se hace esa elección constantemente y conscientemente, luego pasa lo que sucede en toda historia en la que dicen se acabó el amor. Claro, porque ya no se eligió. No es que el amor se acabó, simplemente ya no se eligió. Y Dios no va a forzar a nadie a estar en el cielo si no lo ama a Él. No va a forzar a nadie. Por eso la salvación se puede perder, no porque no sea suficiente lo que hizo Cristo. Lo que hizo el Señor Jesucristo es suficiente. Pero la salvación se puede perder si yo elijo que no la quiero. ¿Y cómo lo elijo? Con mis decisiones diarias. Estoy buscando al Señor todos los días. A pesar de los tropiezos, porque nota, por eso introduje ese tema de a veces tropezamos. A pesar de los tropiezos, elijo al Señor cada día. Si caigo, me levanto para decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me transformes y quiero caminar contigo. Si de repente desvío el camino, me vuelvo lo más rápido posible porque soy consciente de que en Jesús es que está mi seguridad. Si le escuchamos a Dios, si estamos constantemente escuchando la voz de Dios, entonces estamos seguros. Porque el Señor puede seguir trabajando en nuestras vidas. Por eso hay que permanecer. Entonces no hay que ir a la iglesia. Claro que hay que ir a la iglesia. Porque hay que permanecer y hay una comunidad en la que permanecemos y en la que crecemos en la gracia de Dios. O sea, en realidad es todo un paquete, pero que está centrado en Jesús. Si permanecemos en Jesús, vamos a ser obedientes a su palabra, a su revelación. Si permanecemos en Jesús, vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a cuidar nuestras relaciones. Si permanecemos en Jesús, vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Si permanecemos en Jesús, aunque vengan los problemas dentro o fuera de la iglesia, nadie nos va a desviar del camino, porque seguimos caminando tomados de la mano de Jesús. Así que este es el llamado para la lección de hoy, que permanezcamos en Jesús. Para hacerlo, la elección es nuestra. Si permanecemos en Jesús, entonces estamos seguros. Esa es nuestra decisión. Esa es nuestra parte en el plan de salvación. Vamos a orar porque Dios nos ayude a permanecer. Porque lo único que podemos decirle, Señor, aquí está mi corazón. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias y gracias por amarnos tanto. Somos pecadores y te fallamos a cada momento. Pero, Señor, ayúdanos a permanecer en ti para crecer, para vencer el mal que hay en nuestro corazón. Es un proceso para nosotros, lo entendemos, pero ayúdanos a no desmayar, a permanecer firmes en la fe, en Cristo Jesús.
en nuestra relación con Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los que reflexiona con este servidor en la lección de escuela sabática y en tu palabra, y permite que sus vidas puedan ser llenas de paz, de fortaleza. Y si en estos momentos tal vez alguien está luchando con alguna prueba, ayúdales a reconocer que tú estás a su lado. En tus manos de amor encomiendo a tus hijos e hijas. Amén.